¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a un videazo más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Como se los digo siempre, como se los deseo siempre, y espero estén pasando un maravilloso día, chicos. Porque miren, hoy tenemos un video interesante, porque como habrán visto por el título o por la miniatura, hablaremos de los 10 mutantes más fuertes actualmente del juego, o los 10 mutantes del meta actualmente, que lo representan, mutantes que son estadísticamente fuertes. Técnicamente, chicos, no hablaré mayormente de los mutantes anti-meta, sino de los fuertes actualmente que estadísticamente ganan ese lugar. Incluso diría que los que estuvieran en este top necesitarían nerf urgente o con necesidad. Obviamente hablando de los primeros lugares, ya que en los primeros lugares pues veremos mutantes repetidos, pero al final que para esos nuevos jugadores o jugadores intermediarios sepan que estos mutantes valen la pena realmente de conseguir. Así que el video será algo diferente, no será separado por segmentos al estilo de top, sino que hablaremos de ellos directamente a través de la Mutopedia, chicos. Así que hablaremos de los 10 mutantes más fuertes de MGG actualmente, bueno, hasta la fecha de publicar este video, chicos. Así que ¿qué tal si comenzamos, chicos? El mutante que se quedaría en ese puesto número 10 ya para empezar el video para mí al 1000% es la pesadilla viviente, chicos. Sí, es la que gana este 10º lugar. Una mutante que ya saben, mítico con necro, legendario con un ataque múltiple. Muchos la conocen porque es el principal counter del Zeus, pero actualmente por sus estadísticas y por lo que hace, pues es una mutante que toma mucho valor. Un mutante que te da mucho valor en el PvP por su velocidad. Eso es lo que te ayuda bastante para ganar casi siempre cualquier tipo de turnos. Y como les digo, counter directo del Zeus y también counter de la mayoría de los galácticos en el juego, ya que pega demasiado ese individual necro. Y como te digo, su velocidad hace otorgarle pues bastantes turnos, por lo cual toparse un galáctico con la pesadilla viviente pues es bastante beneficioso. Y bueno, para rematar, lo que le ayuda a tener este lugar es que tiene una vida más que aceptable y suficiente para aguantar cualquier tipo de golpes de un inicio, de múltiples, de individuales, aunque estén debilitados. Así que muy buen support, un support increíble, por eso se lleva el puesto número 10. Chicos, ahora vamos con el puesto número 9. Un mutante que muchos han dicho que está fuera de meta, que otros que sí, que no. Pero en realidad es un mutante que sigue siendo meta, pero que ahora se usa muy poco debido a varios sablecitos. Y estamos hablando del Urgan. Así es, el Urgan es el que se queda con el puesto número 9 de los mutantes más fuertes del juego, debido a que es un mutante que es una locura lo de su daño individual, su daño múltiple y bueno, la respuesta también. Obviamente, chicos, ya lo conocen, es técnicamente el cuarto mutante con más daño del juego, tanto individual, de múltiple creo que es bueno, ahora sería el cuarto o el quinto, pero un mutante que actualmente se usa igualmente mucho, una vida aceptable. Lo malo es que para el meta pues sí ya va teniendo un poco menos de vida, pero que aún así cuando hay diferencia de Evo es muy difícil enfrentarlo debido a su alto daño y respuesta. Así que un mutante que obviamente deberían de tener sí o sí, que tiene valor, mucho valor en el juego, de los mejores, obviamente. Pasamos rápido al puesto número 8, chicos. Adivinen ustedes quién creen que puede ser. Y bueno, sí, estamos hablando del ED404, un mutante legendario doble cyber con la habilidad de escudo, un mutante que actualmente está bastante infravalorado, pero que es de los mejores mutantes del juego. Un mutante que tiene una vida increíble, un daño de locos, o sea, un daño de más de 1900 puntos. Un escudo que bueno, yo creo que es por el escudo más que todo que no se usa, pero el mutante se usa muy pero que muy bien para enfrentar obviamente zoomorfos, sables e incluso otros cybers. Y también en el meta actual se usa bastante para enfrentar el meta de los Spin Fury, para aquellos mutantes que no tengan mutantes, valga la redundancia, que les hagan counter al Spin Fury. ¿Por qué? Porque lo hacen tanque con Forta, lo fortalecen, un Spin Fury jamás se lo va a bajar
tal cantidad de puntos y eso. Pero bueno, no estamos hablando de que el más que todo el mutante sea un antimeta, sino de lo fuerte que es estadísticamente y que está algo infravalorado lo que es el ED 404. Ahora chicos, vamos al puesto número 7, donde aquí ya se da un pequeño salto ya a mutantes que, valga la redundancia, aunque no lo he dicho, son metas en el meta. Así que en el puesto número 7 tenemos al poderoso Asteroide Gestal. Este mutante legendario doble galáctico con la habilidad de absorción de vida. Muchos conocen su valor ya que para su velocidad posee una vida más que suficiente, pero lo loco es su daño, ya que ahí como ven dice que supuestamente tiene un daño de 1400 cuando en realidad tiene un daño de 1900 puntos aproximadamente. He olvidado el daño exacto, pero está entre los 1900, lo cual es una locura, y el múltiple de casi 1000 puntos, lo cual hace enfrentar cualquier tipo de mutantes, otros galácticos, cyber obviamente, zoomorfos, se enfrenta a sables, a míticos, una locura de mutante lo que es el Asteroide Gestal, que bueno, incluso tiene mucho valor actualmente por el meta del Spin Fury, del Zeus, de los Aratomis. Así que muy buen mutante que desde que salió ha estado en el meta, que hubo un rato que se perdió por culpa de los Aratomis, pero que actualmente ha regresado por el tema de veloces. Muy buen anti-counter en el juego. Vamos al sexto lugar chicos, y aquí obviamente es un mutante que todo mundo conoce y todo mundo usa, y estamos hablando del increíble Gloober. Ya saben chicos, el mutante legendario, doble cyber, que ambos ataques son neutros. Y bueno chicos, un mutante que es totalmente meta, una locura de mutante, e incluso entraría en la fase de mutantes que deberían ser nerfeados, pero en realidad está equilibrado. Para mí, el mutante no está ni roto ni exageradamente fuerte, está fuerte por lo del valor. Así que ya saben chicos, un mutante súper importante que todo jugador debería de tener. Una vida aceptable para aguantar turnos, una velocidad muy buena, el daño más que todo junto al debilitamiento es lo que lo hace meta. Un mutante que con su velocidad, pues los 11.11 no te doblegan, al estilo Zeus, Spin Fury, Mimicronocurvas. Mutante que le gana a Aratomis. Obviamente chicos, ya saben que es uno de los mejores mutantes del juego, incluyendo para incursiones y campaña y PvE. Mutante 100 de 10, de los mejores mutantes del juego, que te va a servir no importa el nivel de tu cuenta y se usa pero por todos lados. Así que el Gloober obviamente el sexto mejor mutante del juego. Luego vamos al quinto puesto chicos, y aquí ya obviamente entramos en la materia de que todo mundo conoce este tipo de mutantes, y estamos hablando del Zeus. Sí chicos, el Zeus es el quinto mutante más fuerte del juego, ya que ya saben es un jefe de reactor, posee una velocidad de 11.11, un daño increíble de casi de 1500 puntos, lo cual lo convierte en una locura. Un mutante que es identificado por su alto daño y bueno, un valor para hacer cualquier antitanque del juego. O sea, uno de los mejores antitanques actualmente el Zeus. Obviamente no escalaría más puesto porque su debilidad es su vida, y ya que no posee una habilidad de escudo o tal cosa, pues la debilidad sigue siendo su vida. Aunque actualmente sigue estando de los más fuertes, bro, que incluso diría que debería de ser nerfeado en alguna pequeñez. Pero el quinto mejor mutante del juego, el Zeus, sin duda. Chicos, cuarto lugar. Y ya muchos lo conocen, ya aquí pasamos al tema de los que están absurdamente rotos, así como el Zeus. Y ahí vemos en ese cuarto lugar al heredero de los 5 anillos. Este mutante de incursión, sable con mítico, obviamente si es de incursión significa que es heroico. Un mutante que está relativamente roto, que no se ve tanto actualmente en defensas, pero que aún así molesta un montón. Se te hace imposible ganarles, pero para el momento de atacar es de los mejores mutantes, ya que posee una vida muy exagerada, una velocidad que no es esa de 5 puntos, es de 4.17, un daño de locos y un fortalecimiento que no es tan alto, pero para un mutante que tiene un daño tan exagerado y que sea heroico, en el cual se le añade un orbe más, lo convierte en un mutante actualmente muy pero que muy roto, y que aún así no ha sido nerfeado en nada. Así que cuarto lugar, el heredero de los 5 anillos. Tercer lugar chicos, que obviamente chicos ya aquí el top 3
Ya aquí el top 3, chicos, en cualquiera puede ser el 1, el segundo, como quiera. Depende de la situación, pueden ser el mejor mutante del juego, o el segundo, o el tercero. Pero bueno, ya a criterio de lo como se ve, estamos hablando en el tercer lugar del Archivista Eterno, chicos. Un mutante que está absurdamente roto. Mutante también de incursión, doble mítico, heroico, que ya todo el mundo lo conocen porque si se topan con él lloran. Yo incluso sigo llorando a pesar de que tiene tantos counters actualmente. Sí, tiene bastantes counters, pero es molesto encontrarse tipo de defensas combinadas con este tipo de mutantes rotos. Como ya saben, estadísticamente es el mutante más fuerte del juego. Estadísticamente es el mutante más fuerte del juego. Pero del meta sería como el tercer o segundo o primer mutante, depende de la situación. Esa vida exagerada de casi 7700 puntos para una velocidad intermedia de 5.26. Una locura. Un daño individual de 1700 puntos, lo cual no tiene lógica. Y el múltiple de unos en 1040. Creo que lo convierte en el 10º o 9º múltiple del juego. O sea, el mayor múltiple del juego lo tiene el Archivista Eterno. Así que para rematar, un mutante que estadísticamente está roto. Ya he hablado mucho de él. Bueno, de hecho, en este top ya he hablado de todos los mutantes, por eso no los especifico. Así que el tercer mejor mutante del juego, Archivista Eterno, que 100% necesita un nerf, al igual que el Heredero. Ahora, chicos, puesto número 2, que fácilmente también podría ser el puesto número 1, pero ya me dirán ustedes en los comentarios. Y ya saben a quién me refiero. Y ese mismo es el Spin Fury. Este mutante, otro heroico más, que está gobernando el meta actualmente. Una locura lo roto que está este mutante, la increíble cantidad de daño que hace y la velocidad que posee. O sea, es una locura. Su debilidad sería su vida, pero debido a que este mutante se echa una cantidad de escudo totalmente tolerable, lo hace bastante roto. Pero más que todo, chicos, lo de su daño es una locura, ya que posee un daño de casi 1200 puntos y en combinado entre su velocidad es un antitanque perfecto del juego. También es uno de los mejores antimeta, ya que este mutante lo bufearon hace un año debido a la culpa del mismo meta de Heredero y Archivista. O sea, si no fuera por el Heredero y los Archivistas, pues el Spin Fury no hubiera sido bufeado nunca. Pero debido a eso, ahora se ha convertido en el mutante más molesto del juego, o el segundo mutante, como ustedes lo quieran ver en su perspectiva. Así que un mutante que sí o sí necesita nerf actualmente, porque los evos bajos o intermediarios sufren con la vista de este mutante y los evos altos o también. Aunque obviamente en evos altos se le hace un poco más fácil meterle counter, pero cuando hay diferencia de evo es un mutante que te hace sufrir sin diferencias. Así que un mutante, el segundo mejor del juego, o como les digo, también el primer mejor mutante del juego desde su perspectiva. Desde cualquiera en realidad. Y ahora, chicos, pasamos al puesto número 1. Y obviamente estamos hablando del Aratomis, el mutante más roto del juego. Obviamente incluso yo lo colocaría empatado con el Spin Fury, pero que de sí por sí este mutante tiene sus razones increíbles. Ya saben que este mutante es una pesadilla encontrarlo en el PvP. Te lo encuentras con velocidad demasiado alta. Si tienen orbe level 4 sufres porque necesitas meter otro mutante que le haga un paro. Si tiene level 5 en los level altos, pues se sufre. Aunque ese no es el problema, debido a que si este mutante lleva orbe de velocidad, ningún mutante 11.11 con buen orbe de velocidad lo puede doblegar. Así que es un punto que se debe tomar en cuenta. Una vida muy alta. Para lo roto que está, su vida es demasiado alta, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué lo hace roto, chicos? Que tiene un individual demasiado absurdo. Un individual de más de 1500 puntos, lo cual está rotando. Y el múltiple es técnicamente de más de 1100 puntos, creo. Bueno, casi 1100 puntos, lo cual creo que lo convierte en el cuarto mutante con mayor múltiple del juego. El cuarto o el quinto. Cualquier cosa, chicos, yo les tengo un top sobre los mayores múltiples del juego, que se los dejaré por allí arriba en la esquinita. Pero lo que es su múltiple combinado con su alto debilitamiento, ya que este mutante tiene un debilitamiento creo que del 35%. Y es una locura. Y lo peor de todo es que su múltiple es neutro. Así que sin importar el gen, siempre te hará un daño neutro y siempre te hará el debilitamiento neutro. Uno de los mejores mutantes del juego. Una locura lo roto que está.
A veces tú metes un combo específicamente de 3 mutantes veloces contra los 3 Aratomis, te llevas a 2, incluso un solo Aratomis te puede ganar porque con múltiple pega demasiado, debilita demasiado y como les digo, es casi imposible doblegar en turnos a este mutante en la mayoría de las ocasiones. Así que un mutante que todo el mundo conoce, todo el mundo está cansado de él, al igual que el Spin Fury, al igual que el Archivista, porque dominan el meta increíblemente. Así que amigos, espero les haya gustado este video, un video bastante simple, pero que les quería aclarar, ya que muchos me preguntaban, pero Manu, ¿cuáles son los 10 mejores mutantes del juego? Chicos, también no se olviden, si este video es muy apoyado, si llegamos a los 500 likes, les subiré un video tal vez, o de los otros 10 mutantes más fuertes del juego, una continuación de esto, o preferirían un top de los 10 mejores mutantes anti-meta. Ya ese obviamente es específico para el meta, como lo dice la misma palabra. Cualquier cosa, déjenme en los comentarios qué lugares hubieran reemplazado en el top, a quienes hubieran incorporado o a quienes hubieran movido de posición. Pero principalmente quiero saber, chicos, ¿quiénes consideran ustedes que sería el mutante más roto del juego? O el Aratomis, o el Spin Fury, o el Archivista. ¿Cuál de estos 3 mutantes ustedes considerarían el más roto del juego? En mi opinión, obviamente sería el Aratomis, como he hecho en el video. Pero fácilmente ese puesto lo puede ganar el Spin Fury o el mismo Archivista, porque bueno, todo depende de la situación y de tal cosa, pero estos 3 mutantes están increíblemente rotos, los 3 primeros lugares. Así que no olviden dejar ese poderoso like, una suscripción se agradecería un montón para que estén atentos de muchos más videos de MGG. Y ahora sí, sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push your Lamborghini, short your magic like